Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy vamos a estar hablando acerca de un capítulo que saca a muchísimas personas del error. Hoy vamos a estar hablando acerca de algo que nos dice la palabra de Dios, que está muy inclinado al judaísmo y a las prácticas que los judaizantes tienen. Por eso yo les quiero invitar a que todos estemos muy atentos en el capítulo de hoy. Y es que muchas personas suelen decir que nosotros somos lo que comemos. Y Dios va a hacer una referencia acerca de los animales inmundos y acerca de los animales limpios. Y va a decir si estos se pueden ingerir o no. Sin embargo, hay muchas cosas que nosotros tenemos que analizar en este capítulo. ¿A quiénes va dirigido este mandamiento? ¿Se mantiene este mandamiento a la luz del Nuevo Testamento? Tendríamos nosotros que analizar cuáles son las razones por las cuales Dios establece este mandamiento. Y todas estas cosas nosotros las tenemos que analizar a la luz de la palabra, porque hay una respuesta para esto. Porque no gratuitamente los judíos siguen esperando la venida de un Mesías, porque no gratuitamente muchos de los judíos siguen buscando en otras cosas una esperanza, siguen esperando a que se presenten nuevamente los sacrificios, a que venga la llegada de un nuevo Mesías. Porque verdaderamente la palabra de Dios nos muestra que muchos de ellos no quisieron inclinar su corazón a Jesús, porque no era el rey que ellos estaban esperando. Sin embargo, la palabra de Dios nos va a sacar a nosotros del error y nos va a resolver a través de este capítulo de manera muy implícita e indirecta. Ley ceremonial, ley sacrificial, ¿será que todavía permanecen? ¿Será que todavía nosotros deberíamos conservarnos en ellas? ¿Será que si este mandato fue dictado hace un tiempo atrás, ese mandato no debería permanecer entre nosotros? Y vamos a ver muchas de las discusiones que se han gestado a través de esto. Animales limpios e inmundos, que además no es la primera vez en el capítulo 11 de Levítico que se mencionan, sino que anteriormente en el libro de Génesis, en el capítulo 7, Dios ya le había hablado a Moisés de los animales limpios y de los animales inmundos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? ¿En qué nosotros debemos concentrarnos para que verdaderamente podamos entender este capítulo? Porque el apóstol Pablo lo habla. Muchos se juzgan por lo que comen y por lo que beben. ¿Y qué dice el apóstol Pablo acerca de esto? ¿Es correcto que alguna persona se crea más espiritual por lo que come? ¿Es correcto que alguna persona se crea más espiritual que otra por lo que bebe? Vamos a ver qué es lo que realmente Dios demanda de nosotros. Si Él demanda ese excesivo ritual que estaba sujeto bajo el Antiguo Testamento para mostrar como figura a Jesucristo, o si verdaderamente Él quiere cosas diferentes acerca de nosotros. Así que yo le invito a que nosotros podamos estudiar este capítulo y que comencemos leyendo la siguiente cosa. Isaías capítulo 28, versículo 16. Y es que este error desafortunadamente saca a las personas del camino de la salvación. La palabra de Dios dice: angosta es la puerta y estrecha, y pocos entran por ella, y pocos hallan la vida. Pero nosotros vemos el contraste de esta palabra, y es que Dios nos dice a nosotros que ancha es la puerta que lleva al camino de muerte, y muchos son los que entran por ella. Así que esta no es una cuestión de doctrina secundaria. Esto no es algo por lo cual nosotros deberíamos decir: no, no tiene ninguna importancia, no tiene ningún fundamento, porque es que estamos hablando de Jesucristo. Y vamos a concluir qué tan importante es que nosotros comprendamos o no que Jesucristo invalidó, de alguna manera ya cumplió con todas y cada una de esas cosas para que nosotros no tuviésemos que excedernos en el cumplimiento de ellas. Y de hecho, por eso el apóstol Pablo dice: si alguno de ustedes desea celebrar fiestas, porque el apóstol Pablo no se estaba refiriendo a las fiestas que hoy se utilizan en las iglesias. El apóstol Pablo se estaba refiriendo a las 7 fiestas mesiánicas. Pero el apóstol Pablo también estaba diciendo:
comer de lo sacrificado a los ídolos. Y él explicaba, pero también el apóstol Pablo estaba diciendo, no se juzguen por comida. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo que lo más importante era una sola persona y que esa persona es Jesucristo. Y la palabra de Dios va a decir algo acerca de él maravilloso. Y es que nosotros vamos a ver en qué posición tiene Dios a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo siendo probado, angular. Yo no sé si ustedes en algún momento han visto lo que significa una piedra angular, pero es que sin esa piedra se derrumba toda la edificación. Y es que no vanamente dice la palabra de Dios, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y sigue diciendo la palabra de Dios, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y me impresionaba lo que decían las otras versiones, porque terminaba diciendo, el que crea no se tambaleará. El que crea no caminará en un lugar inestable. No, el que crea va a tener un fundamento sólido. Y dice otra versión, el que crea jamás será sacudido. Y recordemos nosotros esos dos cimientos, uno que era la arena y el otro que era la roca. La roca siempre permaneció, pero el cimiento de arena fue derribado cuando vinieron las tormentas. Y dice en otra versión, y es maravilloso, el que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. ¿Quién es esa piedra probada, preciosa, angular, de cimiento estable? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él cumplió la ley por nosotros. Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla y a mostrarnos a nosotros cuál era el camino para llegar al Padre. Y el camino es Él. Él es el camino. Por eso nosotros debemos poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo y continuar adelante con la fe que a nosotros se nos ha sido encomendada. Por eso es muy importante que nosotros coloquemos nuestra mirada en ello y que verdaderamente podamos hacer como lo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Habiéndoles introducido esto y contándoles cuáles son las preguntas que vamos a solucionar a través de este capítulo, quiero que oremos al Señor y que le pidamos a Él que nos ayude a salir del error y a sacar a otras personas del error. Por eso yo le pido que usted me acompañe y que verdaderamente esté convencido de lo que vamos a escuchar, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así a muchos les suena excluyente. Yo cuando hablo de esta verdad a las personas creen que esto es demasiado excluyente, porque solamente el que entre por esa puerta alcanzará la salvación. Pero el que no entre por ella, sin importar cuál sea su puerta, no la alcanzará. Y eso es muy molesto para muchas personas. Pero si nosotros hemos comprendido que Él es el camino, que nosotros podamos orar, trabajar, enseñar a las personas para que puedan creer en esa verdad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy te entregamos este tiempo. Espíritu Santo, que esto que nosotros vamos a dedicar para ti no sea tiempo perdido. Nada de lo que hacemos para ti es vano, Señor. Por eso yo te pido que nos enseñes, yo te pido que nos instruyas, yo te pido que nos muestres, Espíritu Santo de Dios, cuál es el camino por el cual nosotros debemos andar. Porque si vamos a enseñar a otros que solo por ti, que solo tú eres la puerta, que solamente tú puedes traer vida y vida en abundancia, que separados de ti nada pueden hacer. Hoy nosotros tenemos que estar convencidos de que es así, de que no hay otro camino, de que nosotros en nuestras posibilidades no pudimos cumplir la ley, pero que tú viniste, la cumpliste por nosotros y hoy permanece y continúa vigente la ley moral, Señor. Ayúdanos para vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos para cumplir tus mandamientos, Señor. Ayúdanos para salir del error.
Espíritu Santo de Dios, que las personas que te buscan, Señor, puedan alcanzar la verdad. Tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y estamos creyendo en una verdad que no es relativa, en una verdad que no cambia con el tiempo. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, Señor. Tú no eres un Dios cambiante, tú eres un Dios que no tiene sombra de variación. Por eso te pido que con esa palabra que fue escrita hace muchos años, tú nos hables hoy, Señor, y que nosotros estemos preparados para hacer lo que el apóstol Pablo dice a través de tu palabra, que si alguno demanda de nosotros una razón de fe, nosotros podamos responder con respeto y con mansedumbre. Señor, con argumentos, con estudio de la palabra de Dios. Por eso yo te pido que nos entrenes, que nos prepares, que nos formes, que nos hagas diestros en el uso de la espada, que nos hagas diestros, Espíritu Santo de Dios, en tu palabra que es viva y eficaz, para que nosotros podamos conocer tu palabra y que podamos ir en pos de tu verdad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar entonces con este estudio y yo le pido de verdad que no se distraiga, sino que trate de condensar toda la información que vamos a recibir para que lo podamos comprender. Y en este capítulo entonces el Señor va a revelar las criaturas vivientes que se pueden comer y las que no se pueden comer. Por consiguiente, son animales limpios y son animales inmundos. Y hay algo que me llama mucho la atención y es que todo esto está corriendo en un solo contexto y es: sed santos porque yo soy santo. Ese es el postulado principal de estos capítulos de los cuales nosotros estamos hablando. Sed santos porque yo soy santo. Y es que en el Antiguo Testamento la contaminación podría ser transmitida de una persona a otra o de un objeto a otro, así como nosotros lo podemos ver a través de la palabra de Dios. Decíamos unos capítulos atrás que nosotros poníamos la mano sobre el cordero y le transmitíamos nuestra contaminación y nosotros quedábamos purificados, nosotros quedábamos limpios. Pero nosotros también podemos ver a través de eso que esa contaminación se podía transmitir. Lo que era difícil de transmitirse era la santidad. ¿Qué era lo único que podía transmitir esa santidad? El sacrificio. Lo único, lo único. Si los israelitas tocaban un animal limpio, a ellos no se les transmitía esa limpieza. Si los israelitas llegaban y tocaban un objeto que estuviera limpio, a ellos no se les transmitía esa limpieza. Sin embargo, si ellos tocaban, vamos a ver con profundidad qué clase de cosas inmundas a ellos sí se les transmitía esa inmundicia. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es el contexto de este capítulo. Sed santos porque yo soy santo. Dios demandará santidad de su pueblo. Y vamos entonces a comenzar a leer y vamos a comenzar con esta explicación. Versículos del 1 al 8. Y la palabra de Dios nos va a hablar de los mamíferos terrestres que se pueden comer y los que no se pueden comer. Sobre la mayoría de animales, Dios va a establecer algunas reglas. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Y aquí vemos que la palabra de Dios va a hacer dos cosas. La primera de ellas es que Dios se va a interesar
por la vida cotidiana del pueblo de Israel. Y es que a veces nosotros pensamos que Dios solamente se interesa de las cosas que para nosotros son macro cosas, que nosotros decimos son cosas grandes, pero en realidad Dios se interesa por cada uno de los detalles de nuestra vida. Muchas veces voy a la presencia del Señor y le hablo de cosas que Él ya sabe. Eso es natural en nosotros. Todo el tiempo le hablamos de cosas que Él ya conoce, pero nos alegramos de poderle transmitir esas cosas que nos suceden a nuestro papá, a nuestro Abba. Y es que Él se interesa por los detalles de nuestra vida. Él se interesa por lo que nos sucede a diario. Y de la misma manera se iba a interesar por el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la ley que se va a entregar a partir de este momento? Y es que los animales que de alguna manera iban a ser denominados inmundos no podían tener contacto con los israelitas, pero ¿cuándo? Cuando estos animales murieran. Y tampoco podían comer de ellos. Entonces son dos cosas específicas en las cuales ellos no pueden tener contacto con estos animales. Cuando mueran y para comerlos, no pueden comer de estos animales. Ahora, ¿cuál va a ser la primera indicación entonces que Él les va a dar? Y es que de entre todos los animales que hay sobre la tierra, solamente pueden comer del que tiene pezuña hendida y el que rumía. De los otros no pueden comer. ¿Y qué va a comenzar a hacer la palabra de Dios? Va a comenzar a ejemplificar a cuáles animales no puede comer el pueblo de Israel. Y es que ellos no tenían un entendimiento tan extendido acerca de los animales. En ese momento no existían las carreras relacionadas con esos, como hoy en día. Entonces Dios estaba haciendo ciertas especificaciones acerca de esos animales que no se podían comer. Y uno de los más emblemáticos y sobre los cuales más hay discusión es sobre el cerdo. Los judíos todavía no consumen cerdo. Y pues de alguna manera esto se puede entender por razones de higiene, pues los cerdos son considerados para la época animales ofensivos y ellos los debían evitar a toda costa. Pero también había otras razones, y es que los cerdos son como una guarida, son como algo que está todo el tiempo eh, alojando parásitos. Razón por la cual Dios le iba a decir a los israelitas, cerdo no comeréis, no lo vas a comer. Y nosotros entonces podemos ver a través de la palabra de Dios que Él estaba estableciendo una protección sobre su pueblo. Y de hecho ahora les voy a contar una historia que a mí en lo personal me pareció muy interesante. Y es algo por lo cual se destacó el pueblo judío. Y es que, entiéndase algo, si el pueblo judío no consumiera cerdo porque no quiere, porque sencillamente considera que es un alimento que no es bueno para su salud, pero no lo considera inmundo o no considera que a través de eso se establece la santificación, libremente lo puede hacer. Es que Dios tampoco está obligando a las personas a comer animales que ellos, que de alguna manera para la época eran considerados inmundos. Dios no los está obligando. Nosotros estamos en la libre elección de comer lo que nosotros queramos, pero la pregunta es, ¿cuál es la intención de mi corazón? Y la intención de mi corazón debe ser glorificar a Dios con esa acción que yo estoy llevando a cabo. Si como cerdo, lo hago para la gloria de Dios. Y si no lo como, también lo hago para la gloria de Dios, sabiendo que Jesucristo murió por mis pecados, sabiendo que Jesucristo fue quien me entregó la salvación y que comerlo o no comerlo no me va a hacer más salvo. Ahora, muy importante, si vamos a la época, este animal sí contenía demasiados parásitos. Por eso es una de las razones por las cuales Dios les va a decir, no van a comer de él, ni tampoco van a tocar su cuerpo muerto, porque eso no podía usarse como alimento para ellos, porque ellos iban a comenzar a alojar todos esos parásitos que se encontraban en el cuerpo de estos animales. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de alguna manera de las leyes que Dios estaba estableciendo? Y es que
Habían criterios simbólicos, habían criterios estéticos, habían criterios higiénicos. Y estos eran muy importantes, porque Dios no solamente le estaba diciendo al pueblo de Israel, estemos muy atentos aquí, te voy a separar del resto de los otros pueblos, no vas a comer de animales paganos, de alguna manera no vas a comer de los alimentos que utilizan los paganos para glorificar a los otros dioses. Pero por otro lado también vamos a ver a un Dios que va a proteger a su pueblo a través de leyes higiénicas. Y le va a decir, te amo y por amor a ti no vas a comer estos alimentos. Y ahí nosotros vemos a través de la palabra de Dios que Dios quería obediencia de parte de su pueblo. El pueblo de Israel se podía preguntar, ¿y por qué Dios tiene que decirme lo que yo coma? Pero es que recordemos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y en parte esto lo tenemos que mirar a la luz del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos un cuerpo que es templo del Espíritu Santo, pero no significa que nosotros podamos utilizar este cuerpo descuidadamente, porque es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado de él. Tenemos que tener cuidado de lo que el Señor nos ha entregado. Y esto va a aportar a nuestra vida. Y a veces pasamos estas cosas como si no fueran algo importante dentro del cristianismo, y sí lo son. Es el templo del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice, o ignoráis que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo va a decir, el que destruyere su cuerpo, Dios lo destruirá a él en el infierno. Porque nosotros tenemos que ser conscientes de lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Por eso comprendamos todo esto que se estaba desarrollando en ese momento. Dios va a especificar algo acerca de algunos animales, va a hablar acerca del camello, de la liebre, del conejo, y va a decir, estos no. Pero la regla general es los que rumían y los que tenían pezuña hendida. Esa era la regla general para los mamíferos terrestres. Y vamos a seguir leyendo lo que la palabra de Dios dice, versículos del 9 al 12. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis por abominación. Entonces, la regla es simple. Dios siempre da mandamientos simples. Él no da mandamientos abstractos que no se puedan comprender, que no se puedan entender. Y aún así dice la palabra de Dios que Él oculta su sabiduría a partir de cosas sencillas, que los que son los sabios de este mundo no pueden entender. Y la regla era la siguiente, el que tiene aletas y el que tiene escamas, ese es un animal limpio y se puede comer. Y vemos a través de la historia que incluso los romanos y los egipcios también rechazaban los animales que no tenían aletas y que no tenían escamas. ¿Cuál era la razón? Estos animales podían introducirse en el fondo del mar y eran portadores de numerosos parásitos. Entonces, Dios le va a decir a su pueblo, esos animales no. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios hace tanto hincapié en que no se puede comer de ellos y que no se pueden tocar cuando hayan muerto? Alguien se me acercó un día y me preguntó, ¿por qué Dios manda a los cuervos a alimentar a Elías si los cuervos son animales inmundos? ¿No se supone que los cuervos contaminarían la carne que Elías comería y por tanto Elías también sería contaminado? Y la respuesta es no, porque los cuervos no estaban muertos cuando estaban llevando la comida a Elías. Los cuervos no estaban muertos cuando estaban llevando la carne a Elías. Y eso es un argumento suficiente para que nosotros creamos en ese milagro tan sobrenatural de la palabra de Dios, como es enviar un animal carroñero
a enviar carne a uno de los profetas de Dios. Eso para que lo tengamos presente y que nos demos cuenta que no son los animales vivos los que son inmundos, sino que son esos animales muertos. Y Dios nos impide comer de ellos por todo lo que se puede arrojar en esos y cada uno de esos animales. Y vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en los versículos del 13 al 19. Y de las aves, estas tendréis en abominación. Este es el único de los animales que no tiene una regla. Dios no establece una regla. Sin embargo, va a clarificar taxativamente, entiéndase por taxativo algo específico, concreto, que tiene una norma y que no se sale de él. ¿Cuáles son los animales que no se pueden comer de esta especie? Y sigue diciendo la palabra de Dios, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Y entonces vemos a través de la palabra de Dios que se van a mencionar aquí 20 animales que vuelan sobre los aires que no se pueden comer. Entonces Dios va a establecer una prohibición concreta. No va a decir cuál es la regla general, sino que va a decir de estos animales no vas a poder comer. ¿Y cuál es la característica general que los encierra a ellos? Que son animales depredadores y que son animales carroñeros. Por lo general, los animales que se encuentran encerrados aquí en este grupo de animales son carroñeros y depredadores. Y va a ser una de las razones por las cuales Dios va a decir, no, son animales inmundos. Pero más allá de eso, el hecho de que sean carroñeros, ¿qué implica? Que ellos devoraban a sus víctimas y existía la posibilidad real de que ellos bebieran la sangre de sus víctimas. Entonces, por eso Dios va a decir no a estos animales y los va a declarar inmundos. Versículos del 20 al 23. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación, pero esto comeréis de todo insecto alado, que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, y el agat según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. ¿Y qué es lo que quiere decir la palabra de Dios aquí? Y es que todos los animales que se arrastran van a ser considerados inmundos. Todos los insectos que se arrastran son considerados inmundos, a diferencia de otros insectos que tienen las piernas articuladas por encima de sus patas. Esos animales, tales como la langosta, como el grillo, como el saltamontes, iban a ser declarados animales limpios. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que incluso la palabra de Dios nos muestra que en la época de Juan el Bautista se seguían consumiendo las langostas. Entonces, vamos a ver a través de la palabra de Dios que este último profeta aún conservaba estas costumbres, porque recuerden que todavía no había muerto nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Versículos del 24 al 28. Y por estas cosas seréis inmundo. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumía, tendréis por inmundo. Y cualquiera que los tocare, será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres, será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos.
Entonces, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y es que estos animales, una vez muertos, no podían dejarse dentro de la comunidad, porque si esperaban a que esos animales se deshicieran o se pudieran dentro de la comunidad, iban a tener consecuencias higiénicas aún más nefastas que si ellos tocaran los cadáveres. Entonces lo que ellos debían hacer era sacar a esos animales de ese lugar y luego encargarse de su propia inmundicia que había sido transmitida a ellos, y para eso tenían que lavarse y ponerse en una breve cuarentena. Ahora, algo muy importante que sucedió en los tiempos de la peste negra, y algunas de estas cosas que sucedieron hicieron que se culparan a los judíos de haber generado esta peste. Sin embargo, nosotros vemos a través de la palabra de Dios que fue su cuidado por los mandamientos de Dios, lo que los llevó a ellos a evitar todas estas cosas que sucedieron. Y es que nosotros podemos ver en esa peste negra que estos animales causaron la muerte de la cuarta parte de la población en Europa. Pero nosotros vamos a ver a través de la historia que las comunidades judías se salvaron porque siguieron esas regulaciones. Pero posteriormente van a llegar muchos países de Europa y van a juzgar a los judíos y van a declarar que ellos fueron los provocadores de la peste porque su pueblo no se estaba muriendo como se estaban muriendo las muchas comunidades. Por eso nosotros vamos a ver que seguir los mandamientos de Dios siempre nos lleva a ganar. Mientras en Europa se dejaban los cuerpos muertos de las ratas en cualquiera de los lugares, los judíos llevaban estos animales fuera del campamento y se libraban de toda peste, de toda plaga, de toda cosa que no los pudiera tener en esa protección que Dios les había enviado. Y con esto quiero responder. Dios envía este mandamiento al pueblo de Israel. Dios no envía este mandamiento a toda la humanidad. Y Él no dice, y en Egipto, y en Asiria, y en Siria, y en todos los lugares en los cuales pueden escuchar este mandamiento. No, Dios se lo envía al pueblo de Israel. Y recuerde, si el pueblo de Israel toma la decisión de no comer algún alimento, si toma la decisión de llevar a cabo estas reglas higiénicas, pero lo hace mirando a Jesucristo como su Señor y Salvador, no hay ningún problema a la luz de la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo lo que va a decir es, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y él va a decir, sea que comáis esto o que comáis lo otro, sea que bebáis esto o que bebáis lo otro, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y este mandamiento, esto que Dios le dijo al pueblo de Israel que hiciera, esto que Dios le dijo a los judíos que hiciera, más tarde iba a tener muchas repercusiones positivas en sus vidas. Pero esta es una historia triste, triste para el cristianismo. Triste por un lado porque la humanidad los juzgaba, pero nos gozamos en que los mandamientos de Dios siempre tendrán la razón. Nos gozamos en que los mandamientos de Jehová son puros, en que los preceptos de nuestro Señor nos permiten ver cosas que las otras personas no pueden ver, y que glorioso es el Señor que nosotros tenemos, y que cualquier indicación que Él nos pudiera dar, ahí hay algo poderoso que nos ayudará a nosotros a alcanzar una verdad espiritual. Y también vemos a través de este fragmento corto que esto no es que fuera un pecado, porque nosotros no vemos a los judíos presentando sacrificio por la inmundicia. Un detalle muy importante. No es un pecado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es una ley moral. No es una ley moral. Nosotros vemos que lo que fue pecado en el Antiguo Testamento continúa siendo pecado en el Nuevo Testamento, porque esa es la ley moral. Pero nosotros vemos que esto es una ley ceremonial, porque nosotros no vemos ningún sacrificio presentado, sino que vemos que se remedia la condición de inmundicia ceremonial. ¿Cómo? Poniéndose brevemente en cuarentena. Por eso es que esta ley no sigue vigente. Por eso es que nosotros los gentiles
No tenemos que llevar esto a cabo. Esto no es algo que está operando para nosotros. Tampoco es algo que esté operando para el pueblo de Israel. Porque es Jesucristo. Porque es la introducción del nuevo pacto lo que nos ha dado salvación. Y por eso la palabra de Dios va a ser tajante en esto. Y nosotros vamos a ver en los muchos detalles que da la palabra que esto no lo debemos seguir cumpliendo. Versículos del 29 al 30. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Y básicamente esto es una repetición. Dios está especificando cuáles son los animales que no se pueden comer porque son inmundos. Pero también vemos a través de la palabra de Dios que estos animales ya están incluidos dentro de las reglas. Las reglas para mamíferos terrestres, las reglas para los animales marítimos, las reglas para las aves. Vemos que esto ya se encuentra en las reglas que el Señor estableció y que lo que está haciendo es especificar y seguir dando detalles acerca de lo que no se puede hacer. Versículos del 31 al 38. Y vamos a leer este fragmento. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro, dentro de la cual cayere alguno de ellos, será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres, sobre ella la tendréis por inmunda. Y nosotros vamos a ver que esto sigue siendo sumamente importante por razones higiénicas. Y es que se demandaba, por ejemplo, que si uno de estos animales se arrastraba dentro de una vasija o caía su cadáver dentro de esa vasija, debía romperse. Por lo tanto, toda enfermedad que ese animal llevara no podía ser transmitida al que usara la vasija. Y este era el principio que Dios quería establecer. Y es que Él no quería que esos animales que se introducían dentro de las cosas con que ellos cocinaban, luego ellos tuvieran contacto con ellas para que no se transmitieran las muchas enfermedades que estos animales podían tener. Versículos del 39 al 40. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y es que, al parecer, estos reglamentos que estamos leyendo se aplicaban a la muerte natural, pero de animales limpios. Muerte natural, pero de animales limpios. No a su matanza, no a los animales que de alguna manera la palabra de Dios llama como que fueron devorados por fieras, porque eso es diferente y eso llevará a que ese caso en específico sea tratado como inmundicia. Pero nosotros vemos a través de la palabra de Dios que lo que Dios estaba queriendo señalar es que si algún animal limpio se tuviera para comer, se podía hacer. Pero que si esos animales eran devorados
o despedazados por fieras, la palabra de Dios va a decir no. De ese animal no comáis, porque ese animal inmundo pudo haber transmitido inmundicia a ese animal que estaba limpio. Ahora, nosotros seguimos viendo a través de la palabra de Dios que los que se encargaban de esos cadáveres que también eran ceremonialmente inmundos, debían limpiarse. A pesar de que estos animales eran limpios, si de alguna manera estos animales morían, las personas que llevaban a cabo la sacada de esos animales del campamento y de la comunidad debían también purificarse ceremonialmente. Esto para efectos de que esos animales no generaran problemáticas dentro de la comunidad, como ya fue expuesto. Finalmente, versículos 41 al 47. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas. De todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. No hagáis también abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Y es que Dios, cuando va a decir porque yo soy Jehová, y lo repite en 2 ocasiones, se va a atribuir el derecho de influir en las áreas de nuestra vida. ¿En cuáles? En todas. Y es que él tenía el derecho de decirle a Israel qué podía comer y qué no podía comer, como lo anunciamos hace unos minutos. Él los había comprado. Él dice, yo los saqué de la tierra de Egipto. Y así fue. Él los liberó, Él los libró de la muerte. Y por eso dice la palabra de Dios, vosotros por tanto os santificaréis, mostrando que el propósito de esto es apartarlos de las naciones gentiles. Y vemos también que este efecto sanitario se cumple en un libro. Y es que vamos a ver al profeta Daniel, que le va a decir a los manjares del rey, no, no. Y él va a comer otro tipo de alimentos. Y él dice, y voy a ser más resplandeciente que los que comen de los manjares del rey. Y así lo logra a través de la palabra de Dios. Y es que él no quería comer de la comida contaminada del rey. No se quería unir con los gentiles. Él quería vivir exclusivamente apartado para Dios. Y eso es lo que Dios quería para toda la nación de Israel. Pero no todos estaban dispuestos a cumplir esos mandamientos. Y vemos que la palabra de Dios nos va a decir, así que no contaminéis vuestras personas. Y recuerde, esto sobre todo tiene razones higiénicas. Y usted se preguntará, bueno, ¿y entonces por qué tanto tiempo después ese mandamiento no ha permanecido? En primer lugar, porque los alimentos no son cocinados como se cocinaban en el tiempo anterior. Ellos no tenían las herramientas que nosotros tenemos hoy para poder cocinar. Ellos no tenían lo que nosotros tenemos hoy para poder preservar, purificar los alimentos. No lo tenían. Y en segundo lugar, nosotros vemos que ese fue un mandamiento dirigido a ellos para ser separados de los gentiles. Muchas de las personas se preguntan al día de hoy, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no seguimos cumpliendo este mandamiento? Porque ya no es necesario. Ya no es necesario, porque eso a nosotros no nos salva, porque eso no es una ley moral a través de la cual nosotros todavía sigamos rigiendo nuestro comportamiento.
Ese fue un mandamiento para el pueblo de Israel. Y eso no es algo que deba a nosotros indicarnos. Y rápidamente voy a explicar, para finalizar, qué es lo que dice la palabra de Dios bajo el nuevo pacto, de estas cosas de las cuales nosotros estamos hablando en este momento. Y es que no estamos obligados a seguir estos mandamientos. Y nosotros lo podemos ver a través de la palabra de Dios. Vemos en Hechos capítulo 15 que se reúnen en el concilio de Jerusalén, y entre las cosas que se acuerdan no está que no se pueda comer de los animales que antes eran considerados inmundos. No, eso no se encuentra ahí. Ahora, tampoco eso impide, así como cuando habla de las fiestas, que las personas no puedan abstenerse de comer esos alimentos. Si alguien se quiere abstener, hágalo. Así como cuando una persona se quiere abstener de celebrar o no celebrar fiesta. El apóstol Pablo les decía a ellos: usted celebra fiestas. Bueno, hágalo para la gloria de Dios, hágalo creyendo en Jesucristo. Usted no celebra fiestas. Bueno, pero entonces no juzgue al que sí las celebra. Y no se crea más espiritual por eso. Si usted come o no come cerdo, no se crea más espiritual por eso. Porque la palabra de Dios nos va a decir algo importante. Y es que no es lo que entra, sino lo que sale. Porque de nuestra boca, salen las cosas que se encuentran en nuestros pensamientos. De nuestros labios sale todo lo que se encuentra en nuestro corazón, todo lo que se encuentra en nuestro interior. Y más importante que cualquier cosa, que el vientre, que la letrina, dice el Señor Jesucristo, es lo que se encuentra alojándose en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestra mente. No gratuitamente el Señor nos dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque no le importaba tanto lo que estaba en el interior, lo que ingresaba en el vientre. Por eso los fariseos decían: pero ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Muchos hubieran podido tomar eso por inmundo. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Decían ellos, y eso era tradición de hombres. Y Dios les decía, Jesús les decía: pero ¿y eso qué? Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ustedes ponen problemas por cosas pequeñas, pero no se dan cuenta de las cosas grandes que se están alojando en sus corazones, que se están alojando en sus mentes. ¿Qué importa si se lavan o no se lavan las manos? ¿Qué importa lo que comen o no comen? ¿Qué importa lo que beben o no beben? Si lo hacen cuidando su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y por eso el Señor va a ser alegórico y va a decir: sí. Y el apóstol Pablo de hecho lo va a decir: sí, tengan cuidado de lo que comen. Pero también el apóstol Pablo lo va a decir en pos de cuidar ese templo del Espíritu Santo. Y más adelante él va a decir en el libro de Timoteo: en los últimos tiempos vendrán personas que vendrán a hacer abstener a otros de alimentos. Y eso será doctrina de demonios. Y la palabra de Dios es empática. Nosotros no deberíamos establecernos en ese tipo de conciencia, en ese tipo de contienda. ¿Quiere usted hacer tal cosa? Hágalo para la gloria de Dios. ¿Quiere usted no hacerlo? No lo haga, pero deje a las personas vivir tal cual como a ellos les parece, siempre y cuando lo hagan para la gloria de Dios y su conciencia no los acuse. Eso va a decir el apóstol Pablo. Pero también nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios que todo esto que se nos está enseñando a nosotros también incluso tiene que ver con los alimentos, y que el apóstol Pablo hace mucho énfasis en esto, que de hecho cuando el apóstol Pablo dice todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen, y cuando dicen todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ellas, uno de los aspectos de los que el apóstol Pablo está hablando es la comida. La comida. Y lo está haciendo categóricamente, pero lo está haciendo porque nosotros debemos alcanzar una disciplina corporal, pero no porque nos esté diciendo que debemos comer y que no debemos comer. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Y si vemos que hay algún alimento que no, que nos genere enfermedad, algún alimento
que no nos edifica esa disciplina corporal, entonces desechamos ese alimento porque somos templo del Espíritu Santo, pero no porque creamos que en eso se encuentra nuestra salvación, no porque creamos que en eso se encuentran las personas que son más espirituales, sino que cada cristiano es libre de comer o no comer lo que le plazca, lo que usted quiera, lo que a usted le parezca, a excepción de las cosas que son principio. Recordemos, la palabra de Dios dice, sangre no comeréis. Pero de lo demás nosotros podemos comer lo que nos plazca. Y si alguien piensa que algo es inmundo, no lo coma, porque para él lo es. Y si lo come, su conciencia la acusará. Entonces la palabra de Dios va a ser empática. El Espíritu Santo de Dios nos dirige. Y de hecho el apóstol Pablo habla de eso en el libro de Romanos y dice, no juzgues a tu hermano por esas cuestiones. Él también se presentará delante del tribunal de Cristo. Él también lo hará, porque el apóstol Pablo está siendo empático. Iglesia, no se enreden en cosas pequeñas. No se enreden en cosas que no son determinantes, sino tengan en cuenta este principio. Si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ahí está. Quiero que finalicemos este tiempo orando y que le pidamos al Señor que sea haciendo cosas extraordinarias en nuestras vidas a través de esta palabra. Y pensaríamos nosotros, bueno, ¿qué puede hacer Dios a través de mi vida con esta palabra? Y pensemos en el contexto, sed santos porque yo soy santo. Y es que eso de que la contaminación se transmite, tal vez físicamente ya no sucede, pero espiritualmente sí, espiritualmente sí. Si yo no me sé mantener firme y yo estoy en un lugar donde solamente hay contaminación, debería preguntarme qué estoy haciendo yo en ese lugar. Si estoy en un lugar en el que solamente se hacen cosas que desagradan a Dios, debería preguntarme si eso no va a tener efecto algún día sobre mi vida. La palabra de Dios dice, júntate con sabios y sabios serás. ¿Y qué debemos aprender nosotros de eso? ¿Qué es lo que es inmundo y qué es lo que es limpio hoy para Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente Dios demanda de nosotros? Santidad. Santidad porque los pecados no fueron transformados. De hecho, se demandó más de nosotros a través de la gracia. Jesús dijo, Moisés les había dicho, no matarás, yo les digo que el que se enoje con su hermano. La gracia demandó más de nosotros. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros? Que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Y solo Dios nos puede ayudar con eso. Pidámosle también al Señor para que nos pueda ayudar para que nosotros ayudemos a las personas a salir del error y que Él las convenza, porque nosotros no podremos convencerlas. Por eso, acompáñeme a orar en este tiempo. Espíritu Santo, te doy gracias por este mensaje que nos entregas, Señor, porque sé que tú lo preparaste, porque sé que tú eres el mayor de los expositores, porque sé que tú eres el mayor de los predicadores y que tú usas cualquier instrumento para que tu palabra sea predicada. Señor, te doy gracias, Señor, por dar tu palabra a través de mi vida. Te pido que sea de edificación. Te pido que llegue a los corazones de las personas, que este no es tal vez un mensaje de exhortación, pero sí es un mensaje de instrucción, Señor, y que es un mensaje que ayudará a las personas a salir del error, que es un mensaje que ayudará a las personas a salir de lo equivocados que están, porque no es una cuestión secundaria, no es una cuestión accesoria, es una cuestión principal. ¿Es Jesucristo o no es Jesucristo el que nos lleva a la salvación? Señor, hoy reconocemos que tú eres la piedra angular. Hoy reconocemos que si tú te vas, Señor, no tenemos absolutamente nada que hacer. Que si tú te vas, Señor, nosotros perdemos nuestra vida. Volvemos a existir porque es real, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Que sin ti, Espíritu Santo de Dios, nuestras vidas no se pueden realizar. Que sin ti, Espíritu Santo de Dios, nos volvemos a la carnalidad y renunciamos a la libertad con la que tú nos hiciste libres. Señor, apártanos de ser hipócritas. Apártanos, Espíritu Santo de Dios, de
enfatizar en cosas pequeñas, cuando lo más importante de nuestras vidas es vivir o no en santidad, es ser o no espirituales, es ser esos hombres espirituales que juzgan todas las cosas y no son juzgados por nada, es ser esas mujeres espirituales, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús edifican sus hogares. Señor, que nosotros nos preocupemos por las cuestiones que verdaderamente valen la pena, que nosotros nos preguntemos verdaderamente qué es lo que nosotros queremos hacer y lo que queremos lograr con nuestro cristianismo. Señor, y que en el nombre poderoso de Jesucristo, en nuestra conducta y en nuestro comportamiento, nos distingamos de los que no te conocen a ti. Antes, Señor, tú designaste no comer animales inmundos para separar a tu pueblo de los gentiles. Y hoy, Señor, tú nos has designado que con nuestra santidad nosotros seamos separados de los que amaron más las tinieblas que la luz. Por eso te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos ayudes, que nos respaldes, que obres en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que nosotros podamos llevar tu palabra con poder en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes en esta explicación. Pido que el Señor les bendiga y que de verdad tengan un feliz día.